Conversaciones para entender lo que está pasando y lo que viene. Claudia Álamo y Gerardo Gómez están de vuelta en Pauta de Análisis. Pauta 100.5. 8:32, estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis. Como escucha, hay temas de educación que hablar. Hay una posibilidad que ha planteado la ministra de Educación, María Paz Arzola, que es detener, congelar el avance de la instalación de los SLEP, estos organismos que van a reemplazar la administración de los municipios en cuanto a los establecimientos educacionales públicos. Para algunos es una buena idea, para otros es cuestionable. Vamos a hablar de esto y más de lo que está pasando en esa cartera con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAV. Además es exministro de Educación. Raúl, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Claudia, Gerardo. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Todo muy bien, Raúl? gracias. Muchas gracias por esta conversación tempranito. Habíamos estado hace poco también, ¿no es cierto?, conversando. Ahora, avanzan las propuestas de la ministra de Educación y hay una cierta polémica, ¿no? Porque lo que plantea el gobierno, en voz de la ministra, es, ¿no es cierto?, congelar o poner en pausa, más bien, el tema de los SLEP, fundamentalmente porque lo que se quiere es como frenar un modelo que se señala que podría deteriorar, ¿no es cierto?, los buenos resultados de otros colegios. Entonces, ¿cómo se ve este ajuste en la perspectiva de que siempre dice que es importante que los estados mantengan políticas públicas de largo plazo, que esto no vaya moviéndose de gobierno a gobierno? Sí, yo creo que hay que ponerlo un poco en el contexto de cómo surge esta noticia, porque la verdad es que es una frase que dio la ministra en el contexto de una entrevista más larga y obviamente generó y está generando cierta expectativa porque no hay tanta claridad de hacia dónde quiere apuntar. Lo que yo entiendo es que la ministra ha señalado que frente a esta reforma que está en curso, que es la que implica trasladar la administración de la educación pública desde los municipios a estos nuevos servicios locales de educación, se estaría analizando ponerle pausa, que no es lo mismo que detenerla o que interrumpir la reforma, ¿cierto? O plantear una cosa radicalmente diferente, sino que pausarla para, en el contexto de esa pausa, esto es lo que todos entendemos porque hay que entrar en más detalle, hacer una revisión, corregir lo que haya que corregir y luego reimpulsar para cerrar esta implementación. Yo creo que efectivamente son como dos cosas. Si uno lo mira en abstracto, toda reforma compleja, esta es en extremo compleja, es bueno en el fondo ir analizando, ir revisando, detener y luego implementar. Recordemos que la reforma procesal penal se implementó en 10 años, que es el clásico que uno pone de otra reforma grande. Claro, por eso le preguntaba a Raúl Figueroa si era prudente o bueno, estamos hablando de los... Fue ya una larga discusión y evidentemente en educación, como en otros temas, hay miradas distintas porque hay miradas que se aproximan ideológicamente distintas respecto de la educación. Ayer hablaba con Harald Beyer, también exministro de Educación, académico. Me decía, sería bueno que antes de dar anuncios se tengan claras las medidas. Porque si tú no tienes tiras un titular y si no hay una bajada se genera mucho ruido y desordena. Me lo decía en un podcast que va a salir hoy día, que hago acá en Radio Pauta, Conversaciones sin Pauta, y me pareció interesante el punto, ¿no? Como no generar esa incertidumbre o esa inestabilidad si no hay una bajada concreta. Absolutamente, porque obviamente que acá hay distintas maneras de aproximarse a cómo se implementa esta política. Y todas son razonables, unos querrán acelerarlo, Claro. otros consideran que hay que tenerlo, pero lo que es muy importante es no generar incertidumbre y sobre todo evitar que distintos actores, por distintas razones y por distintos intereses, empiecen a tratar como de capturar lo que ellos interpretan de una frase o de un anuncio. Entonces, el óptimo sería que rápidamente, ojalá luego, el Ministerio de Educación diga, mira, cuando nosotros señalamos que hay que pausar, nos referimos a lo siguiente, qué sé yo, detener por un periodo, hacer un análisis, a lo mejor sobre la base de la información que ya existe, plantear mecanismos de mejora de la reforma, señalar un cronograma, a lo mejor un cronograma más largo, puede ser, pero dar un horizonte de tiempo, etc. Coincide entonces quienes tienen esa visión, de que quizás le falta una bajada, una explicación mucho más contundente para evitar especulaciones. Claro, y es importante porque si se hace rápido esa bajada, se descomprime el ambiente. Y por tanto empezamos a hablar ya de cosas más concretas, cuáles son los cambios que hay que hacer, en qué tiempo, con qué propósito, y eso te ayuda y ayudaría obviamente al mismo ministerio a ordenar el debate. Yo creo que están en eso, porque yo insisto, esta
esto fue una noticia que surgió de una entrevista que era Sí, más el fin de larga semana. y esto fue como una cosa entre medios. De esta instalación de los SLEP que ha sido paulatina y es progresiva, comenzó por regiones, ¿usted ya se logró hacer una idea, una imagen, si es que ha sido una buena idea, una buena medida o no lo ha sido? Mira, el mundo municipal o la gestión municipal de los colegios tenía virtudes y tenía defectos. Y por tanto, y hubo varios intentos por modificar lo que pasaba en los municipios. La reforma que hoy día tenemos en curso se hace cargo de eso, yo creo que de una manera compleja. Efectivamente apunta a equiparar de alguna forma la calidad de la prestación de la educación pública, eso creo que es un buen propósito. Apunta a corregir ciertos problemas que tenían los municipios, sobre todo los municipios que tenían menos recursos y donde los alcaldes se preocupaban menos de la educación, pero al mismo tiempo le quita ciertas virtudes al sistema municipal, específicamente la descentralización de la gestión, que a mi juicio es algo muy valioso de lo municipal, y la asignación de quién es el responsable. En el mundo municipal uno tiene muy claro quién es el responsable. El alcalde asume una responsabilidad que es muy clara, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer ahora es, tomando la reforma que ya tenemos 36 servicios locales que ya están operando, hay 11 que están a punto de empezar a operar el próximo año, otros 11 que luego siguen, etc. Es rápidamente identificar cómo somos capaces de, en este contexto nuevo, volver a una lógica de que la escuela sea lo central de la educación pública, que estos servicios locales puedan gestionar con un amplísimo nivel de autonomía, con mayor descentralización, desconectarlos un poco de la dirección de educación pública, que es algo que genera tensiones, que implica un centralismo poco adecuado para nuestro sistema. Entonces, yo creo que podemos seguir mejorando esta reforma que tiene hartos defectos en su diseño, Sí, bueno, pero que obviamente hay que abordarlo. Sí, hay que abordarlo. vimos Tarapacá, digamos que fue quizá pero es El epítome de lo malo, pero también ha habido buenos. Conflicto. Hay, No, sí, hay resultados pero, buenos también. Raúl Figueroa, quizá en una perspectiva más amplia, porque el gobierno lleva recién 2 meses instalado. Algunos dicen que falta narrativa, pero el gobierno está muy concentrado en este minuto, ¿no es cierto?, en el Plan Nacional de Reconstrucción. Usted como exministro, ¿tiene claro cuál es el relato, la narrativa de este Ministerio de Educación? ¿Cuál es como el gran sentido de la gestión que hará bajo este gobierno? Sí, lo que yo interpreto de lo que está haciendo la ministra y su equipo es valioso, y es, primero, poner el foco de la política educativa en los aprendizajes, ¿cierto? Que ese sea el objetivo más relevante de toda la política educacional. Y aprendizaje para ello, pensando, digamos, en los más chicos. Claro, en el fondo esto hay que hacerlo en toda la línea, Sí, pero sí, en educación si uno abandona o deja de lado lo que pasa en los primeros años, luego es muy difícil tener un track de éxito hacia adelante. Entonces, el foco en los aprendizajes creo que es vital, el foco en la lectura en los primeros años es vital, y eso lo ha señalado la ministra con harta claridad. Junto con eso, para lograr ese objetivo, darle mayor autonomía a los colegios, darles más espacio. Hoy día los colegios están muy asfixiados por una regulación que no dice mucha relación con las verdaderas necesidades ni de los alumnos ni de los profesores. Entonces, darles espacio de autonomía, de innovación y facilitar y organizar la continuidad del proceso educativo. ¿Qué me refiero con esto? Volver a los niveles de asistencia que teníamos antes, asegurar que el servicio educativo no se vea interrumpido. Eso es como el eje, y la ministra lo ha de alguna forma circunscrito a una frase que es interesante, que es que el Ministerio de Educación sea un apoyo de los colegios y no al revés, no un obstáculo, que es lo que lamentablemente los colegios tienden a observar. Los colegios ven en la superintendencia, en el ministerio, más bien un cacho que una ayuda, o se quieren transformarse en una ayuda para poner el foco en los aprendizajes. Yo creo que eso es correcto, creo que es importante que se avance. Han también avanzado en ciertos ajustes que son importantes en algunas reformas, como por ejemplo el hecho de permitir que se abran más colegios. Hoy día tenemos una restricción para abrir colegios, están trabajando en eso. Y sí creo que, si bien obviamente por razones obvias, luego de algunos hechos de violencia muy graves que hay que atender, la agenda del ministerio se ha ido en esa dirección. Sí, escuelas protegidas, todo eso, ¿no? Claro, escuelas. Yo creo que ese proyecto es importante, tiene que aprobarse rápido, pero me parece fundamental que ojalá la agenda del ministerio no esté circunscrita a los temas de seguridad.
Y creo que para eso está el Ministerio de Seguridad. Muchos de los problemas que tenemos de violencia se originan fuera de las escuelas y por lo tanto hay que atender ahí al origen. Y si hacemos esa separación, el Ministerio de Educación va a poder desplegar con más fuerza su agenda, que creo que es algo muy valioso y muy necesario. Usted escucha a Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAV y además ex ministro de Educación, conversando con Pauta de Análisis. Bueno, dentro de las ideas que han estado en la mesa está esto de volver a darle vida, por así decirlo, a los liceos bicentenarios, que se desatendieron en el gobierno del presidente Boric por una convicción que tenía de la forma que tenían que ser de funcionamiento, no que no fueran de excelencia, lo de la selección. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Que ahora los bicentenarios no son sinónimo de lo que habían sido, de liceos más bien de excelencia. Claro, lo que ocurrió con los liceos bicentenarios es una cosa positiva y otra un poco más compleja. La positiva es que se instaló con fuerza el sello de los liceos bicentenarios, que quedó en evidencia que es una política de Estado, que tiene por propósito contribuir a una mejora concreta de la educación, con foco en la educación pública, y es un modelo además expandible. Pero lo que pasó es que durante el gobierno anterior, si bien se crearon nuevos liceos bicentenarios, se les cambió la línea. El foco principal de los liceos bicentenarios está en los resultados, en los aprendizajes de sus alumnos, en las altas expectativas que se tiene de sus posibilidades de logro. Y eso es lo que los hizo virtuosos. Más que la selección, de hecho no seleccionan, el tema es que tienen un foco fuerte en los aprendizajes y en un compromiso de la comunidad educativa. Hay una exigencia en torno al proyecto. Y eso se distorsionó en las últimas convocatorias, ¿cierto? Los liceos bicentenarios tienen un convenio, los que participan tienen un compromiso con el Estado. El compromiso que tenían los primeros es distinto al compromiso que tienen los últimos, porque no tiene este foco en los resultados que están relevantes. Y eso yo creo que hay que volver a ordenarlo. Ya. Todas son temáticas que si uno la mira en perspectiva vienen dando vueltas en los ministerios, en el Ministerio de Educación, y han pasado varios ministros, varios gobiernos. O sea, este es un tema, ¿no es cierto?, que va y viene. Solo una cosa, acá lo que hay también en ciernes es un ajuste fiscal pedido por el gobierno de un 3%. Usted que fue ministro de Educación, ¿le queda claro por dónde se puede hacer ese ajuste de cinturón? Sí, yo creo que lo que se puede hacer, y entiendo también que es lo que se está haciendo, son eficiencias en ciertos programas. Y esto es muy importante para que la audiencia lo tenga claro. Cuando uno habla de eficiencias en programas relevantes, lo que quiere decir es mantener exactamente la misma cobertura, pero con menos recursos porque lo haces mejor. Y eso es lo que se puede hacer en materia de gratuidad, por ejemplo, porque se ha identificado que hay personas que no cumplen con los requisitos de la gratuidad, que están accediendo a ella. Entonces hay que asegurar que solo quienes cumplen con los requisitos la reciban. Eso es lo que se hace en materia, por ejemplo, del programa de alimentación escolar, en que con la misma plata a los mismos niños les llegue mejor comida o lo mismo pero con menos recursos. Entonces, ese es el margen para ajustar y no significa quitar derechos, sino que hacerlo mejor. Se lo pregunto, Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, por una entrevista que usted daba en el Mercurio el domingo, donde usted decía, el ajuste fiscal es necesario, pero no puede transformarse en la identidad del gobierno. ¿Por qué hace ese punto? ¿Por qué subraya ese punto? ¿Porque cree que finalmente como que la variante económica se puede comer las otras modificaciones o transformaciones que el gobierno quiere hacer? ¿Eso es lo que está viendo en curso? Yo tengo un poco la preocupación que solo estemos hablando del ajuste, que es muy importante, yo estoy convencido que hay que hacerlo, pero que en definitiva los ministerios sectoriales, educación, desarrollo social, salud, vivienda, terminen... en vez de transmitir, implementar y convocar en torno a sus agendas, que son muy relevantes, lo que estamos conversando acá, por ejemplo, en materia de educación, terminen hablando de ajustes fiscales y que se instale en la opinión pública de que esos ministerios solo están preocupados de gastar menos y ajustar sus programas y que eso podría incluso perjudicar a alguien. Entonces, creo que es un error. Creo que el gobierno tiene muchísimo, todos los gobiernos tienen mucho que mostrar. Creo que los ministerios sectoriales tienen mucha agenda que desplegar, sintonizan muy bien con la ciudadanía cada uno de estos ministerios. ¿Y no se han Entonces desplegado? creo que ahí es donde hay un trabajo. Y además hay un tema de fondo, y es que también el gobierno tiene un ideario, ¿cierto?, de libertades, de mérito, de esfuerzo, de justicia,
Y eso no puede quedar opacado por herramientas. El ajuste fiscal es una herramienta muy importante, pero es una herramienta para lograr un propósito mayor. Y hasta aquí, Yo Raúl, creo que ese hemos propósito hablado, mayor es el que hay que transmitir. hemos hablado mucho de la herramienta y quizás volvemos al inicio de la conversación. Usted decía, hay que explicar por qué se va a hacer lo que se va a hacer con los SLEP. Quizás es un punto que tiene que trabajar el gobierno, eso, el que se anuncia, vamos a recortar, pero no sabemos por qué se va a recortar, ni a dónde se van a poner los esfuerzos, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Yo he visto en educación, he visto a la ministra muy clara en su propósito, y hay una agenda. Entonces, lo que uno quisiera ver es en qué consiste esa agenda, cómo se va a implementar, cuánto convoca esa agenda, Mira, ahora, y por lo tanto, que no se desvíe el tema a solo un claro, tema, al acuerdo al económico, que recorte. es fundamental, pero que es propio de Hacienda. Un ejemplo, dice que va a recortar 4.000 millones en becas. Entonces, lo primero que se lee de eso es miles o cientos de personas se van a quedar sin beca, ¿no? Es lo primero que se lee. Pero no se ha dicho, no se ha explicado si es que van a usar eficientemente las becas, se desperdician becas, se le da a personas que no la merecen o las personas no devuelven lo que se les prestó. No tengo idea. ¿Puede ir por ahí? ¿O por este ejemplo aplica así? Son dos cosas. Uno, que los ahorros fiscales que hay que hacer, ojalá se expliquen bien para dejar muy claro que se trata de mayor eficiencia sin limitar ni derechos ni personas que legítimamente deben acceder o pueden acceder a esos derechos. El tema de las becas es un buen ejemplo. Solo las personas que cumplen los requisitos socioeconómicos pueden llegar a las becas. Si tú no cumples con los requisitos, no eres titular de la beca. Pero antes, ¿se regalaban las becas? O sea, ¿antes cualquiera puede optar a una beca? No, pero lo que ha pasado con la gratuidad, por ejemplo, la gratuidad llega hasta el 6º decil, ¿cierto? Y en la práctica el 7º decil de ingresos desapareció en Chile, porque es un buen ejemplo hay personas que han se disfrazan de 6º decil, se disfrazan de 6º decil. Entiendo. Y hay muchas de esas. Hay que ponerle eficiencia, sí. Y eso hay que trabajarlo. Y es lo que el ministro ha llamado el fraude social, que yo lo comparto. No puede ser que eso ocurra. Entonces, ahorras plata porque lo haces bien, no porque quites derechos. Eso es muy importante. Y junto con eso, creo que hay que desplegar entonces una agenda que conecte con la ciudadanía, que conecte con un ideario, ¿cierto? Que es propio en este caso del sector que representa el gobierno. ¿Falta relato? Que es la libertad, que es el esfuerzo, que es el mérito. Sí. Raúl, ¿falta relato? Tú podrías decir que relato es una manera de llevarlo, efectivamente. Yo pienso que la identidad de un gobierno no puede estar solo en las herramientas que escoge para llevar adelante su programa, sino que en un ideario que le sirve de base. Y ahora hay que conectar esas herramientas con ese ideario. Ahora, Raúl Figueroa, ha sido el propio gobierno el que ha puesto, ¿no es cierto?, el foco y su gran bandera en el Plan de Reconstrucción Nacional. El gobierno tomó esa decisión estratégica en este gran proyecto que se está discutiendo en el Congreso hoy día. Entonces, usted lo que en el fondo es cuestiona la decisión estratégica de poner todos los huevos en esa canasta. O sea, yo creo que está bien eso, pero creo que, mientras tanto, educación puede estar desplegando su agenda, desarrollo social puede estar desplegando su agenda, vivienda, que de hecho lo está haciendo, puede estar desplegando su agenda. Entonces, creo que el concentrar todo el ruido político, todo el apoyo institucional del gobierno en medidas que son relevantes, pero que son instrumentales, desvía. Y queda la sensación, y pasa mucho en esta entrevista incluso, que uno pregunta, bueno, ¿qué están haciendo en tal ministerio? ¿Qué están haciendo en este otro? Si tú despliegas, y creo que ahí hay un tema de diseño, de diseño político, y es que si tú empoderas a los ministros y les permites y les das cancha abierta para que desplieguen su agenda, van a conectar más rápido con la ciudadanía. Ahora, solo una cosa. Lo que ocurre en la práctica es que los ministros de los sectores en la práctica son como voceros de Hacienda, ¿cierto? Y yo creo que eso es un modelo que le quita fuerza. Le quería preguntar con respecto a los deudores CAE. Este gobierno se la jugó por cobrar esa plata, que se decía que no tenía ningún sentido porque iba a ser un porcentaje muy, muy bajo del total de deudores. Se habían recuperado ya hasta hace una semana como 34.000 millones de pesos. ¿Usted estaba de acuerdo con haber hecho ese cobro y siente que le ha dado la razón al tiempo al gobierno en haber perseguido o buscado recuperar algo de esos montos? Creo que es muy importante. El CAE tiene mecanismos que aseguran que el que no tiene ingresos no paga, que si tiene bajos ingresos paga menos, y por tanto creo que es muy importante dar la señal clarísima de que el que contrae una obligación tiene que responder a esa obligación.
Y eso es lo que se hace cuando se cobra. Y esto corre para el CAE, corre para el Transantiago y la evasión del transporte público, corre para cualquier deber que tienen los ciudadanos que contraen con el Estado. Y por lo tanto, me parece fundamental esa señal y muy relevante porque, en parte importante, la morosidad del CAE aumentó sustantivamente porque se dijo que no se iba a cobrar. Entonces, claro, si tú anticipas que no vas a cobrar una deuda, imagínense que un banco dice, oye, no vamos a cobrar los créditos hipotecarios. Bueno, la morosidad se va a las nubes. Sí, Entonces, bien. la cultura de cumplimiento es muy relevante, es muy importante más allá del CAE, para la identidad de un país, ¿cierto? No podemos tener un país de incumplidores. Nosotros tenemos que tener un país donde los compromisos que se contraen se cumplen. Muy El bien. gobierno metió ayer una indicación de condonación del CAE, hay que hacer ese punto también ahí. Para ciertos límites, Sí, ciertos pero montos de es tiempo. una noticia del día de ayer. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación. Un gusto, como siempre. Gracias, Raúl, muy amable.